Esta tercera y última charla del Haris 50 tiene por título La Iglesia, la comunidad para hacer el camino. Primero me gustaría hablar de la relación que hay entre Haris y este tema, el tema eclesial. La Iglesia ha sido un tema muy recurrente en los encuentros Haris. Hemos reflexionado y hablado mucho sobre la Iglesia, de la Iglesia, a veces incluso de forma específica, monográfica, reflexionando explícitamente sobre ella, y otras veces porque las temáticas cristianas que hemos abordado siempre tenían una perspectiva eclesial. He estado mirando y he encontrado títulos como La Iglesia, comunidad del reino, La Iglesia, signo y sacramento del reinado de Dios, el gozo de la comunión eclesial, una iglesia en misión, o también la Iglesia, criatura del Espíritu Santo. Son distintos títulos de encuentros que han tenido esta temática eclesial. Los encuentros Haris no solo han tratado sobre la Iglesia, sino que de por sí han sido propuestos como una experiencia eclesial. En su formato, según fueron pensados y según se han desarrollado, son realmente una vivencia de Iglesia, un momento eclesial. El mismo hecho de ser convocados nosotros como creyentes, buscadores de Dios, como decíamos ayer, en la diversidad de procedencias eclesiales. Aquí han venido personas procedentes de parroquias, movimientos, carismas religiosos, asociaciones cristianas, gente un poco por libre, pero perteneciendo a la Iglesia. Todos alrededor en las distintas vocaciones, sacerdotes, religiosos, laicos, todos alrededor de la palabra proclamada, meditada, explicada a la luz de la tradición y el magisterio eclesial. Hemos celebrado la fe a través de los sacramentos, vivimos la fraternidad puesta en acto a través de los diálogos, los testimonios, las veladas, los encuentros interpersonales, la ayuda y el discernimiento entre todos para afrontar el testimonio, el compromiso cristiano, nuestras preocupaciones, ¿no?, para cómo realmente vivir la fe. Podemos decir que donde hay estos signos está la Iglesia. Así que Haris verdaderamente ha sido una experiencia eclesial. Bueno, a veces es bonito, ¿no?, cuando queremos pensar, dar una definición sobre algo, nos cuesta a veces encontrar como los términos precisos, un concepto, y es bonito traer al corazón una experiencia, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? Uno puede pensar en un Haris, qué bonito, ¿no? La idea misma de Haris nació como experiencia eclesial, como un tramo de nuestro camino comunitario y personal agustino recorrido en comunión. Sabéis que ha nacido dentro de nuestro carisma agustino, compartiendo esta vocación y también la misión que trae consigo toda vocación entre hermanas y hermanos, principalmente el padre Gonzalo, pero también otros hermanos agustinos que han colaborado, que han participado, laicos, porque también vosotros y la propia fraternidad laical del monasterio lo ha apoyado, viviendo todos bajo un mismo carisma. Ahora bien, hacer Haris, ¿no?, todos unidos bajo un mismo carisma, también ha supuesto aunar formas diversas de concreción y puesta en acto. Es decir, las hermanas y los hermanos vivimos separados, ¿no? En muchos casos, en muchísimos casos, ¿no?, trabajamos con misiones diversas, con planteamientos diversos. Por lo tanto, el Haris ha supuesto un esfuerzo para ensamblarnos, aunar criterios.
dialogar en el modo y método y ceder por parte de todos y en muchas ocasiones para que el Haris saliera adelante. Se hacía aquí en el monasterio, pero no era algo completamente nuestro. Había que contrastar con otros, ¿no? Y adaptarnos. Y esto no es fácil. Te sientes un poquito al principio como, no debería decir incómodo, porque a lo mejor no es esa la palabra, pero tú harías de un modo algunas cosas que a lo mejor, pues, si lo haces con otros, no lo haces así. Supone una capacidad de ceder, de morir, de escuchar al otro y acoger su propuesta. Pero ha merecido la pena. Aunque este esfuerzo fatigue, poder celebrar el 50 encuentros Haris significa que ha pesado más el deseo de comunión y de evangelización juntos que cualquier otra dificultad. Por otro lado, esta diversidad unida ha traído consigo muchísima gracia de complementariedad y enriquecimiento. Nosotras las hermanas colaboramos con las charlas, ofrecemos el calor de la acogida. Está claro que la claridad expositiva de Gonzalo es inigualable, ¿no? O como él en los diálogos es capaz de responder con profundidad, ¿no? Un poco improvisando, que no es fácil, que podéis plantear cosas que son también arriesgadas. Pero la chispa de Madre Prado, su entusiasmo por la fe, pues también ha sido algo único, ¿no? Esa creatividad en las exposiciones, la pequeña música al inicio de cada charla, ¿no?, que hacen las hermanas, la propia presencia de las hermanas aquí, porque en muchas actividades que hacemos la comunidad, pues las hacemos las hermanas que guiamos los retiros con niños, con mayores, y el resto de comunidad sigue con su vida. Pero aquí no, estamos juntas, ¿no? Estamos juntos, o lo procuramos. Cada uno ha puesto algo único y todo unido, trabado, acogido, abrazado, ha hecho posible este camino. Haris también, ¿no?, quiere ser una semilla de revitalización de la vida de la Iglesia. Siempre hemos deseado que Haris estuviera al servicio de la Iglesia. Local, parroquial, comunitaria, diocesana, no está en función de sí mismo. Haris no es un grupo, ¿no? La gente no se retiene aquí, luego no se tiene que inscribir. No ha nacido así, ¿no? Es una ayuda para que cada uno de vosotros, ¿no?, de los que venimos a los encuentros, con todo lo recibido y vivido aquí, vuelva a sus ámbitos de fe cotidianos, la familia, la parroquia, y testimonio y comparta allí el don recibido, la luz, la palabra aprendida, la dimensión del misterio entrevista a las personas que ha conocido. La Iglesia nunca está en función de sí misma, la verdad. Y por eso esta apertura del Haris, este aspecto de envío a las propias comunidades de procedencia, habla del ser eclesial, que está abierto. La Iglesia siempre está en misión, en salida. Parafraseando la imagen preciosa de la Villagé, este escrito del cristianismo primitivo, que habla de la Eucaristía, ¿no?, como los granos de trigo dispersos por los montes y reunidos en un mismo pan en la Eucaristía. Nosotros vivimos esta experiencia cuando venimos aquí, también así es en la Eucaristía, pero también de esta comunión brota un dinamismo de dispersión, de expansión, para que lo que aquí recibimos llegue hasta los confines de la tierra, ¿no? Siempre la unidad y la catolicidad en la Iglesia están unidas. Bien, pues damos gracias por esta dimensión eclesial de Haris, ¿no?, porque nos enseña a ser Iglesia, a estar en la Iglesia. ¿Por qué esta centralidad
de la experiencia eclesial de los Haris, ¿no? ¿Por qué? Porque ayer decía también el padre Gonzalo que lo que queríamos en este encuentro es cómo señalar los hitos o los fundamentos que sostienen como un camino espiritual concreto que está en estos encuentros, que parten de estos encuentros, que es nuestro carisma agustino, ¿no? Que está bajo el primado de la gracia del Hijo y ahora la gracia de la Iglesia. Bueno, pues ¿por qué esta centralidad de la Iglesia? ¿Por qué para nosotros es tan importante? ¿Por qué no podíamos hacer el Haris 50, ¿no? Y haber prescindido de este tema? Bueno, pues por todo lo que dijimos ayer, ¿no? Ayer hablamos de vivir bajo la primacía de la gracia y cómo esta primacía de la gracia encuentra su plenitud en Cristo. Y por eso, ¿no? Porque la Iglesia es la continuidad de la presencia de Cristo en la historia, en el tiempo. La Iglesia es el cauce por el que nos llega hoy a nosotros la gracia y el amor del Hijo. Necesitamos de la Iglesia. Y ahora quiero hacer un espacio un poquito largo para reflexionar con vosotros sobre esto, ¿no? Claro, no puede, en realidad, aunque es verdad y es verdad, ya partimos de esto, y por supuesto porque no lo queremos desdecir, que el Espíritu tiene caminos insondables y que actúa, ¿no? Pues misteriosamente, pues fuera de los márgenes visibles de la Iglesia, decimos así en la teología, pero claro, si es fuera de los márgenes visibles, esos márgenes invisibles también son la Iglesia, es lo que pensamos, ¿no? Que no hay vacío eclesial fuera de la Iglesia católica. Claro, con esto explicamos en la teología católica, no sé si lo habéis cogido, pero es muy importante, o sea, que es que, claro que el Espíritu actúa, ¿no? Por caminos misteriosos y incluso pues los que creemos, ¿no? Que los que están en otras tradiciones con una rectitud de conciencia, ¿no? o viven otro camino espiritual con rectitud y buscando la verdad, se encuentran con esta verdad. Pues la verdad sale a su encuentro porque esta es la experiencia más bonita, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es que esto no sucede al margen de la Iglesia, ¿no? Porque hay una dimensión invisible de ella. Porque no puede haber una experiencia de relación, ¿no? Y entonces, ahondando en esto, tenemos que decir, no puede haber una relación vital, eso significa mantenida en el tiempo, profunda, que configura la vida, ¿vale? O sea, no puede haber una relación vital, no digo el día de la conversión de San Pablo, aunque también tiene una dimensión muy fuerte eclesial su conversión, ¿no? Porque el Señor le pregunta a Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice, yo en realidad a Jesucristo no estoy persiguiendo, ¿no? Estoy persiguiendo a los seguidores de Cristo, pero quizá pueda haber experiencias personales, íntimas, ¿no? De encuentro con el Señor, pero mantener esa relación, ¿no? En una fidelidad, en un compromiso de vida, con una vocación, con una misión, no se puede al margen de la Iglesia. Este es un tema que ha aparecido mucho en los diálogos de Haris, porque hay dificultades reales que vive la gente, y esa gente no es al margen de nosotros que vivimos, ¿no? Para permanecer en la Iglesia, para entrar en ella, para mantener, ¿no? La credibilidad en la Iglesia. Y las razones en las que se sostienen estas posturas, pues es que pueden ser razonables, ¿no? Y las conocemos, pero bueno, quisiera señalarlas con vosotros, al menos las que yo veo, ¿no? Y las que también en esto he leído algunas cosas de don Ricardo Blázquez, ¿no? Que escribió bastante sobre esto, porque él fue profesor de eclesiología, ¿no? Y bueno, pues claro, es complejo a veces y es un peso y una dificultad, como una piedra de tropiezo, podemos decir muchas veces la propia Iglesia, ¿no? Y nos excusamos por el antitestimonio de sus miembros, ¿no? Efectivamente, con mayor responsabilidad por el escándalo cuando sus responsables o las autoridades o los que tenemos alguna responsabilidad, porque cada vez más, ¿no? En esta experiencia sinodal de Iglesia comprendemos
que no es solo el obispo o el sacerdote, que también, ¿no?, que asuma su responsabilidad, sino los catequistas, las sacristanas, los sacristanes, los religiosos, los profesores de religión, ¿no? Pues qué importante es, ¿no?, cuidar que no seamos un antitestimonio y que no causemos escándalo, ¿no?, por nuestros pecados, por los abusos, por el mal testimonio, ¿eh? ¿Cuántas personas verdaderamente, por una mala experiencia, por una dura experiencia, porque a veces son cosas muy duras, ¿no?, que se han vivido, han herido la credibilidad de la fe cristiana y ha hecho imposible, en cierto modo, y muy difícil mantener una pertenencia eclesial. La perversión de los buenos es el mal más grave, ¿no? Y esto, nosotros que estamos aquí y que profesamos un querer permanecer y caminar con la Iglesia, pues nos tiene que dar mucho respeto sagrado, ¿no?, por el tema del testimonio. Luego, sin duda, pues hay un ambiente generalizado de indiferencia religiosa, ¿no? Pues un cierto acomodamiento en el materialismo, o sea, por la Iglesia, esto que al final desemboca en una actitud un poco antieclesial, ¿no?, muy ideologizado, desprestigiando la Iglesia, que no la toma en cuenta, o efectivamente que uno no quiere, pues, complicarse la vida. Y ayer también, ¿no?, pues claro, la experiencia espiritual, la experiencia de encuentro con Cristo y entrar en un dinamismo eclesial, pues es pringarse, ¿no? Y eso pues puede romper con criterios de comodidad, ¿no? Cuando encima, que es la tercera razón, vivimos la religión en provecho de nuestra comodidad, pues la Iglesia a lo mejor puede ser algo que incomoda mucho. Muchas veces queremos vivir una experiencia de fe que nos satisfaga. Hoy en día es esto que llama el Papa la fe del supermercado, ¿no? La fe en provecho propio, utilizar a Dios pues para estar a gustito, para que me dé paz, ¿no? Claro, a veces el compromiso misionero y el compromiso eclesial pues nos desinstala, nos puede quitar la paz en algún sentido, y la paz es entendida como comodidad, ¿no? Quiero decir. Es decir, por otro lado, pues claro, la Iglesia es un criterio de autoridad. Hoy en día en nuestra sociedad, con esta pretensión, ¿no?, de absolutismo autónomo, individualista, pues a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, y no lo decimos con sorna porque todo este tipo de razones, pues no estamos curadas de ellos, curados. Lo que nosotros, sin desprestigiar, aunque bueno, hay muchas cosas aquí que se podrían analizar, ¿no?, y que hablan pues de una falta de este impulso de humano, que es propio de lo humano, que es ser inquieto, buscar la verdad, no apoltronarse. Eso deshumaniza, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, ¿no?, que hay unas cosas que se deberían matizar porque lo pleno de lo humano no encaja con esto. En realidad, lo que nos interesa, o donde podemos nosotros, como donde me gustaría que reflexionáramos, era que a pesar de estas dificultades y de algunas dificultades razonables, ¿no?, repito y sabemos, no es posible ser cristiano sin la Iglesia. La Iglesia es necesaria. Quizás se cita ya. La Iglesia es necesaria, no es prescindible la Iglesia, ¿no? Y esto por varios motivos, muy bonitos, ¿no? Primero, un poco en respuesta a algunas de las cosas que hablábamos antes, ¿no? O sea, una vida de fe al margen de la Iglesia corre el peligro de acomodarse a mis criterios. El peligro de adulterarse, de perder este tirón, ¿no?, de tensión hacia la verdad, encerrándome al final en mí mismo.
que es justamente lo contrario de una verdadera experiencia religiosa. Ayer hablábamos, ¿no?, que no es lo mismo creer que no creer, porque cuando uno vive una verdadera experiencia religiosa, uno ha experimentado la gracia de la salvación. Como dice el Salmo, la alegría de la salvación. La salvación, mirad, siempre viene de fuera, viene de un Salvador, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos quitarnos de encima un poquito de tristeza que aparece el domingo por la tarde. Lo distraemos, ¿no? Nos vamos al cine, nos tomamos una cervecita o nos ponemos a mirar el móvil para no pensar, pero no nos lo podemos quitar. Esta es la realidad. O sea, somos pobres y la belleza de la experiencia de fe es que hemos sido salvados. O sea, alguien ha dado respuesta a estos imposibles nuestros, ¿no? Claro, si al final hacemos de la fe, ¿no?, con la fe del supermercado, una cosa a mi manera, pues acabo de nuevo encerrado y aislado sobre mí mismo. ¡Qué rollo! Y sobre todo, ¡qué infierno!, ¿no? La Iglesia nos previene del subjetivismo religioso. Esto es muy importante. Al fin y al cabo, cuando el Papa Francisco habla de este neopelagianismo y este gnosticismo que está siempre como acechando, ¿no?, como un peligro dentro de la vivencia del cristianismo, da igual que sea los pelagianos por sus propias fuerzas, los gnósticos por su confianza en la razón, estamos perdiendo la perspectiva de que la salvación viene de otro y yo no me la construyo, ni porque sea muy listo, ni porque sea muy fuerte, ¿no? La Iglesia nos permite vivir en lo que hemos estado hablando todo el fin de semana, en el horizonte de la gracia, porque nos recuerda constantemente que somos receptores de un don que nosotros no fabricamos, que vivimos acogiendo, no controlando, que la fe no es autogestión, que no es dominación, que no es algo que yo produzco, que no es mi paz interior, que la fe es un don que recibo. Por esto la Iglesia, y ahora un paréntesis, pero hay también elementos, y la Iglesia vive siempre recibiendo este don, ¿no? Esta es la actitud primera de la Iglesia y de todos los miembros de la Iglesia, la de la receptividad, se dijo ayer. Todos vivimos en la Iglesia acogiendo un don que no es nuestro, y por eso digo, en la Iglesia hay cosas que dicen, pues es que yo no sé si puedo cambiarlas, porque yo soy receptora de algo que me viene dado por parte de Dios. Esto es lo que llamamos de derecho divino, ¿no? Cuando la Iglesia dice, hay cosas y la autoridad de la Iglesia que no sé si podemos nosotros amoldar, ¿no?, o cambiar, por este respeto al final a no hacer de la fe algo al arbitrio de nuestros criterios. Este principio de objetividad que hay, ¿no?, de algunos elementos como invariables, pero no es porque la Iglesia quiera imponérnoslos, no, es que se los impone a sí misma en el sentido que los recibe. Cuando tú recibes, ¿no?, recibes lo que te dan y eres agradecido. Así viven los pobres, ¿no? ¿Puedes poner un ejemplo de qué estás hablando? Sí, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, sacramental, ¿no? Nosotros consagramos el pan y el vino, por un ejemplo que no es problemático. A veces se dice, oye, si fuese arroz, ¿podríamos hacer la Eucaristía con arroz? ¿No? Y la Iglesia dice, pues no lo sé, porque yo he recibido que Jesús, ¿no?, tomó el pan y dijo estas palabras, y fueron estas palabras, y por eso no las cambiamos, ¿no? Porque la Iglesia ha recibido ese don eucarístico. Y como no es magia, no es abracadabra, pipiririti, ¿no?, sino que es algo recibido, pues hay algunos elementos que no podemos alterar. Esto es una tensión fuerte en la Iglesia sobre qué se puede adaptar y qué es lo que ha sido dado así y queremos mantenerlo para mantener ese vínculo con el principio de la revelación, que es Jesucristo. Claro, Él es el revelador.
¿no? Por ejemplo, en materia sacramental hay otras cuestiones, ¿no? Otras no, son de disciplina, que la Iglesia vive en este dinamismo de reflexión, ¿no? Pero es muy bonito porque la Iglesia, hace poco escribí, incluso leí, los propios ministros son receptores en la Iglesia del don que reciben. Ellos no son el principio de nada. Ellos nos recuerdan constantemente a todos que vivimos en la acogida, ¿no? Incluso cuando ellos son los celebrantes, están en nombre de la cabeza, pero no es en virtud de ellos. Ellos nos recuerdan que acogemos la acción del Espíritu. El credo, o sea, cosas como esenciales, ¿no? Por otro lado, otra razón, ¿no?, por esta necesidad de la Iglesia y gratitud a ella. Esto todo tiene un poquito que ver, ¿vale? Todo tiene un poquito que ver. Por la ley de la encarnación, el cristianismo requiere de la experiencia de encuentro con Cristo que ayer nos habló Prado, ¿no?, que ha vivido Juan, que ha vivido María, y que Pablo ha vivido de una forma distinta a Juan y a María, porque Pablo no conoció a Cristo en la carne, ¿no? Pablo es como el puente entre estos, ¿no?, que le tocaron, que comieron, que se sentaron, y nosotros. Claro, hoy en el año 2023 nosotros no podemos tener un contacto directo con la humanidad de Cristo, ¿no? Así. No podemos vivir la experiencia de encuentro directo con Él, ¿no? La encarnación supuso una limitación espaciotemporal. Esto es muy fuerte, ¿no? O sea, el mayor gesto de condescendencia de Dios es un gesto kenótico, limitado. Dios se ha sometido a nuestra condición finita. Entonces, por otro lado, dicho esto, ¿no?, y esto por un lado es el modo como de un amor más grande que Dios ha mostrado al mundo, pero a la vez en el Cristo histórico es el gesto también, que es el mayor amor, de la mayor limitación de Dios, ¿no?, que se ha adecuado completamente a nuestros márgenes. Por otro lado, si, como dice Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, nuestra frase rotunda que se ha dicho tantísimas veces de Deus Caritas Est, entonces, bueno, ¿cómo es posible hoy ser cristiano, vivir este encuentro con Cristo? Pues justamente gracias a la Iglesia. La Iglesia prolonga y hace presente la humanidad de Cristo en el hoy de la historia. En ella se custodian sus palabras, ¿no?, sus gestos. Nosotros en la Iglesia bendecimos y ponemos las manos, como dicen los evangelios que hacía Jesús, ¿no? Se recuerdan, ¿no?, sus encuentros, toda la vida de la Iglesia, ¿no?, toda la vida de la Iglesia, la acción litúrgica, la acción pastoral, magisterial, social, cultural, esa actualización de la vida de Jesús en el presente de la historia. Es la memoria de esta gracia sobre gracia que ha sido Cristo. El tema de los lugares teológicos, es decir, dónde podemos encontrarnos con Dios, ¿no?, esos son los lugares teológicos, ha sido objeto de la teología durante siglos, ¿no?, y de la teología clásica. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la liturgia, ¿no?, hay un texto que me gusta muchísimo, en el número 7, ¿no?, y dice: Cristo está siempre presente en su Iglesia. Ya esta frase, ¿no? Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Él está presente en el sacrificio de la misa, está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra,
Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos. Él mismo prometió: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este tema de la presencia de Cristo en la iglesia es importantísimo. En Desiderio Desiderandi, la última carta apostólica, ¿no?, del Papa Francisco sobre la formación litúrgica del verano pasado, tiene frases preciosas sobre esto, sobre cómo en la iglesia vivimos el encuentro con Cristo, ¿no? Lo decía también León Magno con una frase que yo siempre repito cuando voy a iniciar la Eucaristía: te encuentro en tus misterios, te encuentro en tus misterios. Yo tengo tanto deseo de encontrarme con Cristo, porque si no, ¿qué pinto yo aquí? Y eso no solo una vez, sino con estos sorbitos que hemos dicho, esta expresión que se ha utilizado estos días, esta gracia que se debe a sorbitos, ¿no? Que yo quiero sorbitos, porque quiero que acompañe mi vida, ¿no? Que quiero ir a la fuente donde Él está. Evidentemente, luego me sale como un buen amante, ¿no? Me sale al encuentro y me sorprende en muchas esquinas insospechadas. Pero esto despierta en mí más sed para ir a buscarle, ¿no?, donde sé que es lugar seguro. Y dice así el Papa Francisco: la liturgia nos garantiza este encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Queremos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Le necesitamos a Él. Es un texto precioso. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, miradas, sentimientos, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Y dice, fijaos qué bonito: yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaúm y el paralítico en casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro y el ladrón y Pedro perdonados. Si yo soy ese, porque cada uno de nosotros somos un quinto evangelio y lo escribimos en la iglesia. El Señor Jesús, que inmolado ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre, continúa hoy perdonándonos, curándonos, salvándonos con el poder de los sacramentos. A través de la encarnación es el modo concreto por el que nos ama. Es el modo con el que sacia esa sed de nosotros que ha declarado en la cruz. Por lo tanto, si la gracia fundante de la vida cristiana, ¿no?, es esta relación, este encuentro con Cristo del que hablábamos hoy, y si la Iglesia es el espacio propicio para este encuentro, pues la Iglesia es gracia. La Iglesia es el acontecimiento de gracia, sin duda, no por ella, nosotros no. Por eso dice la plegaria que dijo ayer Nacho, ¿no? No tengas en cuenta nuestros pecados, los decimos los cristianos, sino la fe de tu Iglesia. Y se refiere a esto. La Iglesia que se sabe acogedora de la presencia del Hijo. Y aunque la Iglesia pueda presentarnos alguna dificultad y desmerecimiento en sus miembros, que somos nosotros los primeros, ¿no? Aunque la Iglesia viva momentos de desprestigio y de descalificación, y vamos que nos digan, ¿no? Vivimos un momento duro eclesial, y no solo porque nos persigan, no solo. Y esto nos tiene que doler. ¿Por qué? Porque cuánto se pierde, ¿no? Qué pena que nuestra desautorización, ¿no?, vele la belleza de esta gracia. Aunque tenga rostros menos amables, incluso fatigosos,
La Iglesia es gracia y es necesaria. Todos estamos aquí hoy gracias a la Iglesia. Es don de Dios y la necesitamos para vivir, porque necesitamos a Cristo para vivir. No por ella misma, sino porque de ella nos viene Cristo. Vale. Otro paso. Este paso se llama el precio de la gracia, ¿no? Me sugirió con esta reflexión vincular, ¿no? Hacer un vínculo, una reflexión sobre el tema. A mí me parece original y sugerente, a pesar de que han pasado ya muchos años, ¿no?, de que lo escribiera Dietrich Bonhoeffer, sobre el seguimiento y la gracia cara, ¿no? Es en un libro que se llama El seguimiento de Cristo. Este teólogo protestante víctima del nazismo, que también ha aparecido otras veces en nuestros encuentros, viene bien al caso, al menos a mí me lo ha parecido, ¿no? En alguna perspectiva su propuesta, ¿no?, tiene que ver con esto que él dice, ¿no?, de la gracia. La Iglesia es una gracia, pero no una gracia barata, ¿no? Él hace esta distinción entre la gracia barata y la gracia cara. Bonhoeffer denomina gracia barata a las experiencias cristianas que en realidad promueven una cierta flojera espiritual, un cierto acomodamiento, como si la confianza en la misericordia de Dios pudiera interpretarse como un descuido hacia la respuesta personal en la certeza de que Dios siempre perdona, ¿no? Esto también, como ayer salió bastante, me parecía luego al caso al repasarlo. Esto es para interpretar la gracia, manosearla, abaratarla, que dice Bonhoeffer, ¿no? Hacer de ella una excusa para nuestro provecho y descuido. Y leo un textito suyo. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía sin confesión de los pecados, la absolución sin confesión personal. Ole, el teólogo protestante de la Iglesia, claro, de las iglesias tradicional alemanas. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Este tipo de vida cristiana y pertenencia eclesial, dirá el teólogo protestante, ha traído consigo la ruina de la Iglesia. Él lo dice de la Iglesia evangélica, pero bueno, bien podemos nosotros también aplicarnos a nuestra Iglesia católica. Es verdad que luego él tiene, a colación de lo que ayer salía, él luego hace una buena descripción de cómo entender esto en su tradición protestante, ¿no? Y cito de nuevo para ahondar en esto, que este tipo de pertenencia no eclesial o no pertenencia por esta gracia barata, pues realmente es la ruina, ¿no? Dice: se ha predicado, se han administrado los sacramentos a bajo precio, se ha bautizado, confirmado, absuelto a todos, a todo un pueblo, perdón, es que había una errata, se ha bautizado, confirmado, absuelto a todo un pueblo sin hacer preguntas, sin poner condiciones. Por caridad, se han dado las cosas santas a los incrédulos. Se han derramado sin fin torrentes de gracia, pero la llamada al seguimiento se ha escuchado cada vez menos. Claro, la acogida de la gracia, lo que ayer hablábamos, tiene un precio, es seria, cuesta, implica, compromete, complica. Es que realmente Cristo no es un buenísimo, un buenazo, no. Y por eso a veces la Iglesia como que parece que tiene la cara
negativa, dice la gente, esto no he querido entrar en este lema, pero está en el trasfondo, Cristo sí, Iglesia no, como si Cristo fuese un buenazo, ¿no? Y la Iglesia la que pone un poco los peros. La gracia, ¿no?, nos introduce en la dinámica del don, y la dinámica del don supone dar la vida. La pertenencia a la Iglesia que necesitamos porque es fuente de nuestra vida tiene un precio, es verdad, no es autosatisfactoria. Requiere negarse a sí mismo, lo que hablábamos al principio, pues claro, ¿no? Y si estamos juntos, pues a lo mejor no se hace según mis criterios, según mis modos de hacer. Esto pasa, ¿no?, en el pequeño grupos parroquiales, con el párroco nuevo que llega y lo hace de una forma distinta. Esto crea muchas dificultades en la Iglesia, ¿no? Claro, es que supone vivir en la deferencia, en la escucha del Espíritu todos. Y de aquí la obediencia, la acogida. La pertenencia a la Iglesia nos recuerda que el cristianismo, ¿no?, nos pone en un dinamismo o nos supone un seguimiento de Cristo que es perdernos a nosotros mismos en favor de los demás. Entrar en la dinámica pascual. Vale. Y creo que es el último punto. Sí. El Señor me dio hermanos. Último punto. He querido hacerme eco de esta preciosa frase de San Francisco en su testamento espiritual para ahondar en otra dimensión muy importante de la Iglesia, ¿no? Si la gracia primera eclesial es Cristo mismo, que ya nos pone en contacto con Cristo, con su humanidad, con sus gestos, con su fuerza salvadora, la Iglesia también nos lleva, ¿no?, es una experiencia de comunidad eclesial. En la época patrística, hasta la época medieval, había una gran conciencia de que el cuerpo de Cristo era principalmente, el cuerpo real, ¿no?, era la Iglesia, la comunidad de hermanos. Luego eso se traspasó a la Eucaristía y empezamos a llamar nosotros cuerpo místico, y esto de místico nos suena a nosotros un poco como raro, bueno, no sé, lo otro es lo real, ¿no?, decimos, el cuerpo real, la presencia real, y lo otro místico, pero los dos son reales, ¿no? Cristo, el encuentro con Cristo nos lleva a un encuentro con los hermanos. Es desde la fundamentación cristológica de la Iglesia donde también se fundamenta la dimensión comunitaria, ¿no? Cristo desde el inicio de su misión, y no voy a entrar aquí, ¿no?, pero crea una comunidad. Cristo no es un predicador solitario, ¿no? Crea una comunidad de discípulos, vive todo con los demás, compartiéndolo, y por eso las primeras comunidades pues viven esta experiencia de coinonía. Así, cuando se describe la vida cristiana de los cristianos de Jerusalén, pues ¿qué se dice de ellos? La comunión de mentes y corazones, la fracción del pan, repartiéndolo entre todos, ¿no?, compartir los bienes. Todo lo hemos recibido, somos un tú que nos hace. No podemos vivir y crecer en la fe solos. Necesitamos la compañía, no nos salvamos solos. Es una bendición tener hermanos, compartir la vida, romper con la soledad que nos atenaza. Cristo nos reúne, nos convoca. Esta experiencia de encuentro con Él es la que va construyendo la Iglesia, porque
Él nos llama a cada uno y nos atrae. Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Están unidos los dos movimientos, el encuentro con Él y el encuentro entre nosotros. La Iglesia es el lugar de la comunión, de la unidad, de la reconciliación, de la amistad, del perdón. Quiero que pensemos en las imágenes de la Iglesia, ¿no? La Iglesia es una red, es una casa que acoge a todos, es en el templo que construimos porque cada uno somos una piedra, somos un cuerpo, ¿no?, en el que cada uno somos un miembro. La Iglesia es familia. En ella vivimos una fe que se expresa como perdón, abrazo de paz, diálogo con la palabra y con la palabra en minúscula compartida. Os dejo esta idea. La Iglesia es una experiencia de Emaús que dura toda la vida, hasta la llegada a la casa, ¿no?, donde entraremos a descansar. En el camino vamos juntos. Nos sostenemos en nuestras preocupaciones y miedos. Cristo nos acompaña, a veces nos cuesta reconocerlo, pero Él está, nos explica las Escrituras, esto nos conforta, ¿no? Podemos contrastar con Él y entre nosotros el cansancio y la fatiga del camino, las cosas que no entendemos. Él nos alimenta con su pan y nos enciende interiormente un fuego, un amor, una alegría que regenera las fuerzas para volver, ¿no?, y reafirmar nuestra pertenencia a la comunidad. La pertenencia a la gran comunidad de la Iglesia está sostenida por mi comunidad concreta con la que hago este camino de Emaús cotidiano. Las compañías concretas de los hermanos en la fe, con los que me confío, me desahogo, busco, contrasto, comparto el día a día. De esta comunidad pequeña, cotidiana, a mano, surge y es posible la perseverancia en la comunidad grande de la Iglesia. El volver siempre a Jerusalén, ¿no?, viene de esta experiencia de comunidad más pequeñita. ¿Con quién recorres tú el camino de Emaús? ¿Con quién? Todo esto está precisamente representado en el icono copto de Cristo y su amigo, que es muy querido para nosotras y que he querido que estuviera aquí presidiendo la charla. Sabéis que es el icono de Cristo al lado del abad Mena, ¿no? Cristo está a su lado, verdaderamente, ¿no?, su mano puesta sobre el hombro del amigo. Es la compañía que todos necesitamos. Por otro lado lleva el rollo de las Escrituras. Es Jesús que nos acompaña en la mediación de las presencias de Cristo, que son también los hermanos, los amigos en la fe. Quiero terminar leyendo lo que dice el hermano Roger de Tessé sobre este icono, ¿no?, y que es Cristo y que son los amigos también que Cristo nos ha dado y que son presencia suya en nuestro camino. Dice: el icono copto del siglo VII muestra a Cristo poniendo su brazo sobre los hombros de un amigo desconocido. Por este gesto toma sobre sí el peso, las faltas, toda la carga que pesa sobre el otro. No está frente a su amigo, sino que avanza a su lado, le acompaña. Es una buena imagen sinodal, ¿no? Este amigo desconocido es cada uno de nosotros. En el siglo VII sabían ya que Cristo no viene a castigar al ser humano. Desciende hasta lo más bajo de la condición humana y no deja que repose sobre nosotros, solo sobre nosotros, ni la más mínima parte de lo que nos abruma. Ha querido acompañarlo, ha querido cargarlo sobre sí.
Nosotros en la Iglesia revivimos esta experiencia, ¿no? Que somos acompañados, sostenidos en la fatiga del camino. Que hay mucha gracia.